Amén. Bueno, este es el día de hoy, es la novena que estoy predicando acerca que Dios ya te dio, ¿qué? Todo, ¿no? Entonces, y en estos últimos me estoy enfocando un poco sobre sobre la fe. La fe, cuán importante es para un hijo de Dios y conocer la fe de Cristo que ya te ha dado. Amén. He hablado la anterior semana un poco de la medida de fe. Nosotros hemos creído en Dios para ser justificados, nacidos de nuevo por la fe de Cristo, dice la palabra de Dios. Cuando tú has aceptado a Cristo, la fe de Cristo ha venido a tu vida. Amén. Entonces tú ya la tienes, la medida de fe. La anterior semana he explicado un poquito más claro sobre la medida de fe, pero no voy a entrar ahí un poco más. Hemos hablado, hermano, que en Juan 14:12 dice: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también aún mayores, ¿no? Y ese es un lapso que la iglesia, ¿por qué está la palabra de Dios, pero por qué no se realiza lo que dice la palabra de Dios? Cada uno tiene la intención y cada uno quiere hacer eso, ¿sí o no? ¿Cuántos no quieren hacer cosas mayores que Cristo? ¿O no? Hay hombres de Dios que están haciendo cosas mayores que Cristo, ¿o no creen? Dios los está usando, ¿no? Por ejemplo, yo voy a entrar en septiembre, voy a volver al instituto, voy a volver a estudiar, porque quiero comenzar a prepararme, no es a otro nivel, no. Dios ha impactado mi vida, un ministerio con el cual estoy estudiando, estoy predicando, estoy sacando la palabra, estoy meditando, Dios me está revelando en mi corazón, y Él va a estar acá el próximo mes, que es Andrew Womack, ¿no? Él va a estar predicando acá. Muchos de ustedes no conocen ese ministerio porque es un ministerio americano, pero si tú hablas inglés y entiendes, puedes ir y ver en el web qué ese hombre hace, ¿no? Él tiene un completo diferente llamado, como el de, por ejemplo, o el de Maldonado o el de Cash Luna, que ellos son evangelistas y salen. Su llamado es de teaching, enseñar, no enseñar. Y uno puede ver, hermano, que lo mismo que se puede mover en esos ministerios grandes, se mueve en su ministerio bajo la enseñanza. Amén. Porque la enseñanza es lo que te lleva a saber quién tú eres, y tú vas a comenzar a actuar conforme cuando entiendas lo que tú ya tienes en tu corazón, lo que tú ya tienes en tu espíritu. Amén. Entonces ahí tú puedes ver los testimonios. Este hombre ha resucitado muertos, bien muertos. Han sido resucitados, no, un testimonio tremendo. Su hijo se murió. Estuvo 5 horas muerto, pero él creyó y su hijo se levantó de la muerte, ¿no? Entonces son testimonios que muchas veces nos vemos, pero él habla, lo que en el corazón de él es enseñar a la gente lo que tú ya tienes. Porque dice, esas cosas mayores las vamos a hacer. Y él está experimentando esas cosas mayores. Tremendas sanidades que hay en su ministerio, ¿no? Dios lo usa a él. Pero lo que está sucediendo es que la gente, cuando cambia y renueva su mentalidad, están logrando, si estás enfermo, lograr tu sanidad mediante la palabra. Porque la palabra es efectiva, ¿no? Entonces eso está impactando, porque muchas veces el pueblo de Dios, estás enfermo, puedes ir a una cruzada donde venga un hombre de Dios, y sí, Dios te puede sanar en esa cruzada, no dudo de eso. Pero cuando tú aprendes que esa misma sanidad que Cristo ya ha dado, tú la puedes traer del mundo espiritual al mundo natural, la cuestión, lo único que está impidiendo eso es la renovación de nuestra mente. Entonces, cuando logramos renovar, tú vas a comenzar a hablar, tú vas a comenzar a decir, tú vas a comenzar a actuar en diferente forma y se va a comenzar a manifestar. Yo me quedo asombrado los tremendos milagros que hay en ese ministerio. Y es grandote, está en Colorado, es inmenso, y él tiene universidades en todo Estados Unidos, y tiene uno acá en Minnesota, y con el pastor Jim vamos a volver a estudiar. Voy a estar ahí va a ser mi compañero de estudio.
Pero son pasos que yo tengo que tomar, ¿me entiende? Para poder prepararme más en lo que Dios quiere que nos llevara a la iglesia, al nuevo diferente prédica, a lo que todo Dios está haciendo. Pero más que todo es que cada uno de ustedes tiene que conectarse con el corazón del pastor. Y como yo he dicho, yo no espero que sea un cambio de la noche a la mañana. Todo es un proceso, ¿no? Y no me desespero, no me enojo ni nada. Va a ir viniendo el cambio, porque cuando comienza a ver el cambio, nosotros vamos a ver los resultados en diferente forma. Amén. Entonces hay una palabra que dice, nosotros vamos a hacer cosas mayores. Ahora la gente se limita a este hombre, o como Maldonado, o grandes hombres, están haciendo tal vez cosas mayores que Cristo, o que Pablo, o que Pedro. Amén. Eso no te considera a ti que eres igual a Cristo. Una cosa es cómo tú mantienes tu corazón cuando Dios te está comenzando a usar sobrenaturalmente. Tú estás haciendo tal vez cosas mayores que Cristo ha hecho. Él lo ha dicho. Pero yo no me voy a considerar igual a Cristo o actuar, o sea, que se me suban los humos. Pero sí, en realidad, cada uno puede decir, Señor, yo quiero hacer esas cosas, esas obras que Cristo ha hecho. Porque esa es la forma de que la iglesia pueda ir impactar allá afuera. El mundo ya está cansado, siervo de pura bla, bla, bla. Amén. Muchas veces quieren ver la manifestación del poder de Dios que Dios ya nos ha dado a cada uno de nosotros para que podamos ir y alcanzar a multitudes de almas. Amén. Como hablé un poquito en la intercesión, anoche tuve un tiempo muy precioso, estuve hasta las 4 de la mañana con el Señor, ¿me entiende? Y Él me estaba revelando justamente lo más importante, que lo que yo estoy queriendo hablar, la revelación de la fe, ¿me entiende? Y ahora voy a hablar, yo creo que esta es una de las prédicas que tenemos que orar para que tú puedas entender lo que realmente es una ley de la fe. Yo voy a hablar la ley de la fe, no la vemos como una ley, ¿me entienden? Entonces a veces no podemos ver el resultado en nuestras vidas porque a veces estamos enfocados en diferente forma. Por eso esta palabra, siervo, tú tienes que pedir a Dios que te toque en el corazón, ¿no? Anoche Dios me estaba mostrando muchas cosas, hermanos, de la iglesia en general. ¿Me entiende? ¿Por qué no podemos ver una iglesia gloriosa, una iglesia que se mueve, una iglesia que avanza? ¿Me entiende? Muchas veces no lo podemos. Hacemos todo lo establecido que hemos aprendido, que queremos hacerlo de esta forma para ver si funciona o no funciona. Pero a veces esos programas o lo que ponemos no está conforme a lo que Dios quiere y cómo nosotros tenemos que avanzar y cómo creerle a Él mediante la fe. Amén. Y eso es lo que yo voy a estar hablando un poquito el día de hoy. ¿Me han puesto bien el tiempo? Amén. Entonces hemos hablado en Filemón 4:6, dice, Pablo oró, dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien. O sea, está diciendo, tu fe tiene que participar para que tú puedas tener todo el conocimiento de lo que Dios tiene para tu vida. La fe es algo bien importante que tiene que ser parte. A veces que tenemos que tener el conocimiento, pero no hacemos partícipe de nuestra fe. Amén. He hablado que la fe, hermanos, la fe que Dios ya te ha dado, la medida de fe, tú vas a comenzar a hacer el ministerio que Dios te da con la medida perfecta que Dios te dio, no solamente a ti, a todos por igual. ¿Me entiendes? Muchas veces el don es lo que te va a llevar a tomar un paso más adentro, o más alto, o el llamado. Pero la medida de fe es la misma para el pueblo. Tenemos que ver, hermanos, pero la diferencia es cómo tú vas a ser partícipe de esa fe. ¿Cómo la vas a poner en acción? ¿Cómo realmente es la clave para que la fe trabaje? He hablado que la fe está para servirnos a nosotros. ¿Entiendes? Todo lo que Dios ha derramado dentro de ti está para servirte a ti. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si alguien te pone un siervo y te dice, este siervo te va a servir, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a usar? ¿O lo vas a dejar ahí mirando tele?
No, en el Antiguo Testamento usaban los siervos, ¿no? Los usaban para el servicio y no era mal, no se veía mal. Había eso. Entonces ahora el fruto del Espíritu Santo que ha sido derramado ya, que tú ya lo tienes en tu espíritu, tú tienes que comenzarlo a que trabaje para ti. Y uno de esos está el amor y la fe, que son bien importantes dentro de ese fruto. A veces en la iglesia no hay el amor que necesita ver. Amén. A veces en la iglesia estamos siendo los primeros en juzgarnos unos a los otros. Amén. ¿Sí o no? Es una cama. Oh, pastor, yo nunca. No, ¿cómo yo? Siempre la tendencia del humano es ver lo natural. Ver a la persona, no ver lo que está pasando detrás de eso. Tenemos que ver, siervos, algo eficaz que Dios nos ha puesto en esta palabra. Anoche estaba meditando en esto. Realmente no, yo digo, wow, God, yo soy el primero. It's 12 o'clock. Ok. Hello. ¿Alguien tiene que irse? Es las 12. El Señor está hablando, hermanos. Algo, todos orando, son las 12, algo quiere el Señor. No, ¿dónde estaba? Oh. En Mateo hay una palabra, ¿me entiendes? Y realmente muchas veces como cuerpo de Cristo no entendemos lo que ya tenemos. El potencial que está dentro de ti, que está listo para explotar. Todos vemos en Mateo 27, 51, 53, Mateo 27, 51, 53. Dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Te imaginas? Ahora vemos, hermanos, ese poder que ha habido en la resurrección de Cristo. Es el mismo poder que mora en ti. Pero la cuestión es que tú tienes que creerlo y saberlo cómo desarrollar. Ahora vemos el velo. Si tú estudias qué era el velo, muchos pensamos era un velito, ¿no? Un velito que estaba ahí colgadito ya. Entonces se rasgó, wow, ¿no? Pero no, dice la palabra, el velo tenía un ancho más o menos de unos en pulgadas, como unos 4 pulgadas, así de ancho. Un velo, hecho de telas, con alambres y todo. Dice que necesitaban como unas 70 personas para mover ese velo. Era una cosa tremenda, una cosa pesada, ¿me entiendes? Pero el poder de la resurrección lo partió. Se partió. Dice que hubo un terremoto, las rocas se partieron. ¿Qué necesitas para romper una roca? Necesitas dinamita. Ese poder que se dice, que se habla, es igual a la dinamita que tú tienes en tu interior para quebrantar toda obra del enemigo. Ese poder que quebrantó, hermanos, esas rocas. Y lo que más importante, ese poder dice que sacó a los muertos de los sepulcros. Vino la resurrección, el poder que cuando Cristo venció a la muerte. ¿Te imaginas eso en esa ciudad? Que venga tu tío, no sé quién, y te aparezca y dice, hello, ¿qué te pasó? Debe ser no sé, pero estaban predicando el poder de la resurrección que cada uno de nosotros tenemos. Y eso mora en ti. Y eso es lo que la iglesia tiene que entender. ¿Por qué la iglesia no está pudiendo avanzar con lo que Cristo ha hecho en la cruz? Amén. Es algo muy importante. Por eso tenemos que ver lo que es la fe. Porque esa es la clave para que tú puedas moverte a otro nivel espiritual que Dios quiere. Vemos, hermanos, antes de la salvación, el escuchar la palabra de Dios te trae fe. Hemos hablado que el oír, ¿cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios, ¿no? Entonces en ese versículo que estaba diciendo,
¿quién va a ir a predicarles? ¿Cómo van a oír si nadie les predica a ellos? Entonces la gente tiene que ser salva, pero tiene que oír la palabra de Dios, para que cuando hagan la palabra de Dios, viene la fe de Cristo, para que ellos puedan aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Yo creo que a cada uno les han predicado la palabra de Dios, amén, para que acepten a Jesucristo, ¿sí o no? Entonces una vez que naces de nuevo, ya tienes fe en tu interior. Este es el fruto del Espíritu Santo. Tú ya tienes la fe en tu interior. Pero leer la palabra te va a revelar, te va a dar la revelación de la palabra y el conocimiento que tú necesitas para que esa fe comience a trabajar en pos de la palabra. Por eso es bien importante que el pueblo de Dios tiene que comenzar a leer y meditar en la palabra. ¿Cuántos pueden realmente tomar ese tiempo de meditación en la palabra? Que la palabra pueda realmente hablarte a tu corazón. La palabra no funciona, hermanos, si tú no la pones en acción. Amén. Mucha gente se muere no espiritualmente, se muere emocionalmente. El espíritu no muere, ¿me entiendes? Te mueres emocionalmente porque no sabes la palabra de Dios. ¿Dónde vas a sacar, hermano, la espada para defenderte en momentos de ataque? ¿No? Entonces cuando viene un ataque, ¿qué dice? No, llamaré a alguien. ¿No? Nosotros tenemos que cooperar y recibir la manifestación de los beneficios de la salvación. Tú tienes que cooperar, tú tienes que hacer. Dios nos ha dado todo, hermanos. Ahora vamos a hablar en Romanos 3:27. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Dice, ¿por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Cuántos creen que la fe es una ley? Tienes que primero reconocer eso, y es lo que vamos a ir hablando, que la fe es una ley. La palabra ley, en este sentido, significa constante, sin fluctuación o variación y universal. O sea, esto quiere decir que la fe funciona para todos, donde quiera, en la misma forma, muy parecida a la ley de la gravedad. ¿Cuántos conocen un poco de la ley de la gravedad? ¿Me entiendes? Entonces la fe es muy parecida como la ley de la gravedad. Amén. La fe tuya tiene que funcionar ¿dónde? Acá en la iglesia nomás. En todos lados, donde tú estés, esa fe tiene que funcionar. ¿Me entiendes? Tú tienes que ser, tú sabes la gravedad. Si yo agarro esto y lo tiro, si yo tiro esto, ¡ay! Perdón, cielos. Espero que baje. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasaría si yo tiro esto en mi país, en Bolivia, y se queda ahí arriba? ¿Ah? Algo está mal. Entonces eso ya no es una ley, sino es un fenómeno. ¿Sí o no? Si la ley de la gravedad está funcionando acá y yo tiro algo arriba y cae para abajo, está funcionando bien. Pero si yo voy a otro lado o en la China y tiro algo y se quedó ahí arriba, entonces ya no está funcionando algo, ¿me entiendes? Sino se convierte en un fenómeno. Es lo mismo la ley de la fe, siervo. La fe va a funcionar acá, en tu país, en la China, donde tú estás. Esa ley de la fe va a funcionar. Amén. Tiene que funcionar. Es como tú la creas, porque mucha gente van a otro lado. Es que la fe, ahora necesito más fe para entrar acá. Necesito más esto para poder hacer esto. Estoy yendo a un lugar, necesito más. No, tú ya tienes, y si tú la pones a trabajar, va a funcionar donde tú estés. ¿Cuántos han oído el testimonio en Haití de este muchacho Ethan, que ha ido a predicar, con donde ha ido Jeffer y Georgina? Ese es el lugar, hermano, dice, donde hay más brujería. ¿Me entienden? Tremendo para levantar una cruzada.
Pero él mismo dice, no es que yo tengo más fe, sino que yo le creo al Señor, que eso va a funcionar donde yo esté. No importa los brujos, lo que estén queriendo hacer, si tú te mantienes en la palabra y sabes quién eres en Cristo, eso va a quebrantar y tú vas a hacer lo que has venido a hacer. Amén. Ahora, que va a haber oposición, va a haber. Eso hemos visto. Mismo Jesús en algunos lugares no pudo hacer milagro, pero no era por la falta de fe de Él. ¿Era por qué? Por la incredulidad del pueblo. Entonces hay situaciones que tu fe está 100% para trabajar, tú la haces, tú actúas, tú dices, pero no va a trabajar porque tal vez hay incredulidad en el lugar donde tú estás. Pero tu fe tienes que ponerla a trabajar 100%, porque va a trabajar acá, en tu trabajo, donde tú estés, te vayas a la China, eso tiene que trabajar. Y muchas veces nosotros no entendemos, hermanos, lo que es la ley de la fe. Tenemos que entender, Dios nunca va a violar su ley, ¿no? Hay cosas que nosotros como cristianos no tenemos que hacer. Mismo Cristo dio un buen ejemplo cuando le dijeron que se tire, ¿no? Tírate, que van a venir tus ángeles, te van a agarrar. Él dijo, no, yo no voy a tentar a mi Padre. No, él no iba a violar esa ley de decir, yo caigo y no caía al suelo, ¿no? Si él hubiera hecho, estaba tentando, él no hubiera hecho eso, porque Dios no iba a violar esa ley. Si Cristo hubiera hecho, ¡pum!, se hubiera caído Cristo. Muchas veces nosotros como hijos de Dios hacemos cosas y tentamos a Dios que poniendo la fe por medio, ¿no? Andale en par me voy a tirar y van a ver cómo Dios, algo va a hacer, pero yo sé que Dios va a hacer. Y la catástrofe. Chao. ¿No? Muchas veces los cristianos, y eso no me gusta cuando veo a gente que está poniendo su riesgo, haciendo cosas y dice que son cristianos. No, está bien, pero no arriesgues tu vida en frente de miles de personas, porque después cuando te moriste y dicen, ahí está, ¿dónde estaba tu Cristo? ¿No? Había un testimonio, ¿qué se llama esa montaña que el Everest, no? No, muchos quieren alcanzar. Muchos se han muerto porque no han podido llegar, ¿no? Y muchas veces dice, yo voy a subir y porque Dios va a estar conmigo y yo voy a lograrlo. Y cuando llegan, gloria a Dios, dan la gloria a Dios. Pero otro se murió en el medio. Entonces los dice, ahí está, ese era cristiano y se murió. ¿Dónde estaba su Dios? ¿Era culpa de Dios o de él? ¿Ah? De la persona. Nosotros como hijos de Dios tenemos que saber qué es lo que hacemos, qué está diciendo. ¿Estoy arriesgando mi vida en esto? Si estás arriesgando tu vida en algo y estás diciendo, oh, la fe me va a cubrir, yo sé que mi Dios me cubre, yo sé esto, estás tentando. Dios no va a poder hacer nada, Él no va a poder cambiar su ley para salvarte la vida a ti. ¿Entiendes? Por eso tenemos que ser juiciosos en todas las cosas que hacemos. La fe es gobernada por una ley. Dios hizo esto para tu beneficio. Tienes que entender. Es para tu beneficio. Él no quiere que nadie muera, que nadie se enferme, que nadie fracase. Él no quiere que tú sufras. Pero hay situaciones que nosotros ocasionamos eso. ¿Sí o no? Dios no tiene la culpa de nada. Él no quiere. A veces nosotros, sabiendo cosas que nos pueden hacer daño, nos comemos. Ay, no, yo también lo hago. Todos, ¿no? Había una hermana que oraba de esta forma y decía, Señor, sé que tiene grasa y te pido en el nombre de Cristo que la grasa no me afecte. Ok. Hay esa clase de oraciones. ¿No ves? ¿Ahora qué? ¿Dios lo va a hacer para que no te afecte? ¿Ah? No. ¿Sí o no? No, es que estamos orando por los alimentos. Si yo oro no me va a hacer daño. No sucede así. Hay cosas, siervo, que tú tienes que cuidarte, hacer tu parte.
Yo cuando he ido a Bolivia, oh Señor, bendice estos alimentos y bla, bla, porque es mi comida. A los 3 días estaba en la cama con corre. ¿Fue la culpa de Dios? No, yo no me medí. ¿Sí o no? Ya ves, Señor, bendice. Yo sé que vamos más allá. En vez de decir, no, voy a comer poquito a poquito, voy a cuidarme, voy a hacer esto. Mi culpa, no la de Dios. Entonces no le voy a decir, Señor, ahora sáname. No, Señor, tengo que pasar ahora. No, el proceso. ¿No? Pero a veces ponemos cosas que no tenemos que poner y es como que tentamos a Dios. ¿No? Lo voy a hacer porque tengo una fe, tengo esto. ¿No? Y es un vivo ejemplo, nuestro hermano José. ¿Por qué se fue antes con el Señor? ¿Por qué? Porque no se cuidó y le dijeron los médicos lo que tenía que hacer. ¿Me entiende? Cuando Dios, ahora que Dios te diga es muy diferente. Pero cuando tú quieres poner eso, decir, no, yo no voy a tomar, ya no, porque mi fe, esto, ¿qué pasa? No funciona a veces, ahí está. Se nos fue el hermano José, en mi delante se me murió. ¿Me entienden? Y yo le decía, José, anda a hacer ejercicios, no comas. No, Dios, come on. Entonces hay cosas que tenemos que hacer. Sí creer que Dios ya nos ha sanado, pero cuando Dios te diga, deja de tomar, deja de hacer, deja que sea Dios, no que el hermanito te profetizó o que alguien que yo he sentido, no. Dios personalmente tiene que decirte que dejes eso. Personalmente. A mí me dijo Dios, y cuando te dijo Dios, yo voy a dejar de tomar esto, y si te dijo Dios, se va a manifestar la sanidad en tu vida. Pero no vayas y que te digan, hermano, ¿dónde está tu fe? Deja de tomar. Y se murió el hermano. No. Tenemos que ser juiciosos. La fe es una ley. ¿Me entiendes? Y mientras no esté bajo la voluntad de Dios, no va a funcionar. Ahora esto es lo importante, lo que yo quiero llegar y hablar a la iglesia. En Proverbios 18, 20, 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, dice. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, dice que la muerte y la vida están en el poder de esta cosa tan chiquitita. A ver, saquen su lengüita. ¿No? A veces alguien su lengüita saca como alfombra va. ¿No? Y lo leemos y es algo bien importante. La muerte y la vida están, dice, en el poder de tu lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La vida y la muerte están en el poder de tu lengua. Ahora es una ley de la fe, y eso quiero explicarte. Dios creó el mundo por fe. ¿Cuántos creen eso? Que Dios creó el mundo por fe. Amén. Él lo creó por fe, decretando su existencia. Todo lo natural o físico, lo que podemos ver o oler o sentir, fue creado por medio de sus palabras. El Señor, como hablé, la luz fue creado, ¿por qué? Por una palabra. Él hizo algo de la nada. Cuando habló, se creó. Y esa es la misma autoridad que nosotros tenemos de poder hablar y decir para que lo que no se ve se haga realidad. ¿Cuántos lo creen? Vemos, hermanos, que las palabras de Dios llenas de fe son las que siguen sosteniendo este universo. Esas palabras llenas de fe son las que siguen sosteniendo el universo. ¿Cuántos lo creen? En Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, dice, Hebreos 1:3, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Acá estamos viendo, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahorita todo lo que estamos viendo, esto está sustentado por la palabra de su poder. Él ya lo ha lanzado. Entonces Él no va a cambiar esa ley.
por salvarte la vida a ti. ¿Me entiendes? Porque si Él cambiaría porque tú te hiciste algo riesgoso y cambiaría la gravedad, todo eso, este universo, esta tierra se cae, se muere. Está sostenida por la palabra de Dios. En Hebreos 11:3, por la fe, dice, entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿No? Yo no sé, alguna vez vamos a estar delante de la presencia de Dios, ¿no? Y Él nos va a explicar cómo ha creado el mundo, cómo lo ha hecho, cómo lo ha visualizado. Yo creo que lo ha visualizado y esto quiero que se haga así. Y se hizo así. Yo no creo que ha dicho, se hizo así. No me gusta ver de nuevo. Otra vez. Así, más o menos. No, de nuevo. No. Él habló una sola vez la palabra y se hizo. ¿Me entienden? Todo lo que disfrutamos, todo lo que vemos, Dios lo hizo por la palabra de la fe lanzada. Ahora vemos que si tú violas sus principios de la palabra de ley, ¿qué va a suceder? Este mundo se puede caer. Él no lo va a hacer. Por eso ahora es bien importante, hermanos, lo que he hablado. En nuestra lengua está el poder de la vida o de la muerte. Por eso a veces, hermano, como hijos de Dios tenemos que tener, y esto hay que considerarlo, y es algo que el Señor ha puesto en mi corazón, muy fácil somos nosotros para hablar del hermano, o de la hermana, o del líder, o del pastor. Porque la tendencia del humano es fijarse en ¿qué? En los errores de la gente. ¿Sí o no? Tú ves a un hermano, Gloria, pero que está haciendo cosas bien, pero metió un errorcito, se salta así. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces en ese momento? ¿Cuál es la decisión que vas a tomar en ese momento? Come on, es una decisión. ¿Qué decisión va a salir de tu boca? Bendecirlo, gloria a Dios. Orar por él. Porque el momento, hermano, oíme lo que te digo. Esto está tremendo, oíme. Dice la palabra de Dios en Romanos, ¿me entiendes? Que con el corazón se cree, ¿para qué? Para justicia. Y con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación. Amén. Cuando tú confiesas a Jesucristo, pero no creíste en tu corazón que fuiste justificado, ¿eres salvo? Good. Me están agarrando. Porque hay muchos que por emoción pueden aceptar a Cristo, pero realmente no lo han creído en su corazón que han sido justificados. Porque cuando tú crees en tu corazón, tiene que haber un cambio en tu vida. Pero mucha gente lo recibe a Cristo de mente, de palabras. Entonces no pueden cambiar su vida. Están luchando. Lo que tienen que hacer es creer que tú has sido justificado por la sangre de Cristo. Amén. Ahora lo vamos a cambiar. Cuando tú ves a un hermano o a lo que sea, hizo mal, ¿me entiendes? ¿Tú lo crees en tu corazón que ese hermano hizo mal? ¿O no? Estás creyendo. Entonces cuando estás hablando lo que hizo, ¿qué estás haciendo? Juzgando. No lo estás bendiciendo al hermano, más bien lo estás maldiciendo con tu palabra. ¿Lo creíste? ¿Tienes la fe? Y tú hablas, ¡pum! Y el hermano lo juzgaste. ¿Y por qué el hermano entonces no cambia? Muchas veces, y una vez he hablado, a veces dentro de la iglesia nos tenemos atados los unos a los otros.
¿Por qué no hay cambio? ¿Por qué la gente sigue actuando así? Tú tienes que entender, hermano, que la capacidad de hablar refleja la imagen de Dios en nuestra vida. ¿Me entiendes? La imagen de Dios. Esto es una característica muy importante de la creación, de lo que nos separa de las flores y de los animales. ¿El animal tú crees que no piensa? Piensan. ¿No? ¿Crees que no sienten? Algunos dicen que hasta las florcitas sienten. Se ha comprobado que si tú tratas bien una florcita, le pones musiquita, algo así, crece bien bonita. ¿No? Pero Dios no le ha dado la capacidad, hermanos, de hablar. Un perrito siente, se alegra, lo puedes patear, no puede maldecirte el perrito porque no puede hablar. Te mira, si pudiera hablar te maldigo, ladra nomás. No tiene el poder. ¿No? Pero te muerde, va a la acción. ¿Sí o no? Pero nosotros, alguien te pateó, la lengua, ¿cómo la usamos? ¿Ah? Parece fuego, ¿no? Como de las viboritas. Por eso hay algo importante y no lo ve. El pueblo de Dios muchas veces no ve por qué Dios dijo que tú tienes que bendecir a tus... ¿Ok? ¿Cuántos tienen enemigos? Hay. Todos siempre hay tal vez una persona que y no te tragas. Es tu enemigo, que no te llevas. ¿No? Sí, hay todos, hay siempre eso. Pero ¿cómo tú vas a reaccionar y hablar de esa persona? Dios está diciendo a ese enemigo, yo quiero que tú lo bendigas. Pero mientras no lo bendigas, tú lo sigues maldiciendo. Y ese hombre no va a cambiar por culpa tuya. Ouch. Es una revelación, siervos. Es serio. Por eso antes de cuando ves algo, un error del pastor, ora por mí. Un error del líder, ora por el líder. ¿Ven? Si ven un error mío, oye, el pastor, que ay, ese pastor, pobre pastor, soy humano, tengo limitaciones. A veces digo una cosa que no quiero decir, soy así, he sido honesto con ustedes, ¿no? El líder, el hermano, todo, si ves algo, trata de ir, ayudar, hablar. Por eso el poder de la lengua es bien importante que nosotros aprendamos antes de hablar, mordete la lengua. Amén, siervos. Es una ley porque tú lo crees en tu corazón que esa persona es así, ¿o no? Porque si estás hablando de esa persona porque tú estás creyendo que ella es así, entonces estás hablando, estás condenando a esa persona. Ya, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Lo que tú estás sembrando, lo mismo estás cosechando. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? ¿Por qué entonces Dios no se puede manifestar en tu vida? ¿Por qué Dios no puede cambiarte? ¿Por qué hay tantas cosas que tú sigues luchando? ¿Por qué el enemigo está tal vez destruyendo tus hijos, tu familia? ¿Por qué se mete? Porque no tú quieres bendecir a aquel que te ha hecho daño. Entonces no podemos pedirle a Dios que cambie si tú no puedes bendecir a aquel que te lastimó. Es serio. La palabra dice, si tú no perdonas, yo no te perdono. Es una ley. Lo que siembras vas a cosechar. Es una ley. Dios no va a cambiar tus leyes por tus excusas. Pensamos que Dios va a entender que me la hizo. Es que usted, pastor, no sabe cómo me la hizo. Y la ponemos y que no. Y que la tratamos de dibujar para que el pastor la vea a esa persona como un ogro. No. Esta semana yo fui a visitar a alguien.
no voy a nombrar el nombre, en su tiempo va a haber un testimonio. Muchas veces sí, podemos cometer errores en nuestra vida que nos llevan a consecuencias. Pero en esos momentos uno tiene que ser sabio de ir y bendecir a esa persona. No ir y decirle, ahí está, te he dicho. Ahora por lo que has hecho te va a venir esto. Se los dicen. Maldición. Entonces la persona luchando sola con eso más que le dije, que ese regalito que le dejaron en la mente, luchando, no pudiendo salir. Entonces tuvo que llamarme a mí. Él estaba luchando en llamarme, no podía ni hablar, no podía ni expresarse porque le metieron un temor. Y muchas veces, ahí está, ¿no? A veces que pensamos que hacemos bien. Pensamos que estamos dando una palabra, te he dicho, pero ¿por qué? No me has oído, ¿te acuerdas que te he dicho esa vez? Ahí está, te he dicho que te iba a pasar. Uy, ya está. ¿No? En vez primero abrazar, bendecir, darle vida, hablarle y todo eso, es I told you. Ahora está, lo que has hecho, por eso tienes que pagar. Vas a hacerlo. Has sembrado, te estás cosechando. Bíblicamente todavía tú le estás hablando. ¿No? Pero cuando yo he ido, lo único que le he dado vida. No le he dicho el error que ha hecho. Vida, 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 vida. Al día siguiente la persona estaba viva. Tus palabras tienen poder. Puedes matar a alguien, siervo. Por eso es bien importante cuidar la lengua. No, hay situaciones, pero el cristiano muchas veces quiere forzar esas cosas, poner excusas. ¿Por qué yo no puedo bendecir a mi? ¿Por qué no puedo hacer? No, excusas. Es una ley. Esa ley no va a cambiar. Dios nos ha dicho eso, siervos. ¿Me entiendes? Porque cuando tú estás creyendo con tu corazón, ahora nosotros podemos cambiar eso preciosamente. Cristo nos dio un ejemplo en la higuera. Él tuvo hambre, dice, y fue donde a la higuera, quería comer. ¿Y qué encontró? No, sin fruto la higuera. ¿Y qué le dijo a la higuera? Sécate, la maldijo, una palabra. ¿Y qué hicieron los discípulos? Wow, vieron que la higuera se secó. Y ahí mismo Cristo les dijo, si tuvieras fe y creyeras en tu corazón, le dirías a esta montaña, muévete, se vaya al mar y se va. Ahí está. Él usó eso como ejemplo. Lo que tú puedes hablar se va a mover. Ahora, cuando tú sabes cómo funciona la ley, y tú dices, antes, ahora tengo que cuidar mi lengua, porque antes tal vez sin intención lo hacía. Hablaba del hermano, oí de esto, mejor me muerdo la lengua, oro por el hermano y lo bendigo al hermano. Y ¿me entiendes? Comienzas a bendecir, a hacer. Tú ¿qué estás sembrando para cosechar? Entonces el momento, hermano, que tú vayas y actúes y lo creas en tu corazón algo y se presente la montaña, esa montaña se tiene que mover. Cualquiera que sea. ¿Me entiendes? Pero muchas veces estamos esperando que Dios actúe, pero estamos sembrando ¿qué? Con nuestra lengua. ¿Por qué la gente no cambia? ¿No? Es que ese nunca va a cambiar, pastor. Y claro, ya, gracias por la bendición que le diste. ¿No? Entonces así siempre va a seguir. Entonces va a seguir y va a decir, yo tenía razón, nunca cambió. Sí, pero gracias a vos. Hay mucha gente que no cambia gracias a vos. Ups, ¿seré yo ese señor? Entonces dice ahí, lo que he hablado, estamos en Mateo 21, 18, 22. Bien, entonces los discípulos decían maravillosos, ¿cómo es que se secó enseguida, rápido? Respondió Jesús, les dijo, de cierto os digo, si tuvieras fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate al mar, será hecho.
Y todo lo que pidieras en oración creyendo, lo recibiréis. Vemos el ejemplo que Cristo dio. Tenemos nosotros el poder de soltar fe, vida. Amén. Como también tenemos del poder de soltar ¿qué? Maldición, muerte. Entonces Cristo nos lleva a otro nivel, siervo. Tú no puedes cambiar esa ley que Dios ha puesto. No puedes decir todo lo que sucedió para que cambie esa ley. Por eso, siervos, cuando tú comiences a cambiar, tiene que haber una decisión de cambio. En otra, pensá antes de hablar de alguien. Aunque tú tengas 100% la razón, di Señor, otra vuelta ese hermano, Padre, te lo pongo, Señor, a tu hermano, Señor, Espíritu Santo, sigue trabajando, sigue bendiciéndolo, cambia su carácter, Padre Santo. O sea, esas palabras de bendición que damos, estás lanzando vida y no muerte. Pero cuando tú solamente refriegas lo que el hermano ha hecho, ¿qué estás haciendo? No, entonces, hermanos, tenemos que aprender ahora nosotros a que el corazón y la boca vayan juntos. ¿Me entiendes? Ahí es donde viene la manifestación de la fe, cuando tu boca se une con el corazón. Con el corazón crees para justicia, ¿no? Entonces, cuando tú hablas, hermanos, lo que tienes que hacer es que se unan los dos, el corazón con la palabra, ahí va a funcionar. Pero para que pase eso, tú tienes que conocer la palabra de Dios. Amén. Entonces no solamente se trata, sí, pastor, yo conozco la palabra de Dios y repetirla, y repetirla, y repetirla, y repetirla. No podemos hacer, sí, la palabra de Dios dice que por sus llagas soy sanado, por sus llagas soy sanado, Señor, soy sanado por tus llagas, dice la palabra, Señor, yo lo creo, Señor, y es sanado por... Pero realmente esa palabra lo estás creyendo en tu corazón. Entonces para eso tiene que venir la meditación de la palabra, versículos. Y ahí es donde yo siempre voy a animar a que tú te metas, hermanos, en ayuno y oración, para que esa palabra, tú puedes orar, buscar palabras de sanidad y todo lo que hay en la palabra de Dios, y meterte en ayuno y oración para que la palabra sea revelada a tu corazón. No te pongas en ayuno para decir, Señor, yo sé que tú me has sanado, ahora estoy ayunando para que esa sanidad se manifieste. No, porque cuando tú pones y la palabra es revelada a tu corazón, entonces ahí tú vas a hablarle a la montaña, ¿me entiendes? Porque fue revelada la palabra y le vas a decir montaña. Y tienes que aprender a hablar por nombre y apellido. Cristo le habló a la higuera, bien claro, ¿no? Entonces cuando venga tu montaña, a veces queremos decorar, Señor, te doy gracias, porque sé lo que el pastor está predicando, que soy ya sano, y te doy gracias por mi sanidad, Señor. Ahora yo te pido, Padre, que se manifieste esa sanidad en mi vida, Padre. Ya, está una oración bonita, ¿sí o no? ¿Pero es la oración correcta? Come on, people. ¿Está bien esa oración o no? ¿Ah? ¿Por qué no? A ver, come on. No creyó, no creíste tú mismo. Entonces, porque no estás creyendo tú mismo, estás dando gracias a Dios y a ver si Dios se le, te vino, ¿no? Pero cuando tú tienes que aprender a hablar directamente al problema, ¿me entiendes? Si el doctor viene y te dice, te vas a morir, tienes cáncer, ¿cuál es lo primero que va a salir de tu mente? Me voy a morir. Ahora que voy. Te quiere entrar. Sí, eso es lo natural, puede venir. Pero en ese momento tú tienes que comenzar a declarar y decir, no, yo hablo cáncer, a ti te estoy hablando, tú te secas. Como Cristo habló a la higuera, tú te secas. Ponle el nombre exacto y apellido a lo que te está pasando. ¿No? ¿Cuál es tu enfermedad? Háblale directamente a ese problema.
Deja que la palabra te revele. Entonces cuando tú hablas a la montaña directamente, ese tu problema se va a ir. Ahora tú tienes que tomar ese tiempo, hermanos, y es lo que voy a seguir predicando, de pasar el tiempo en la palabra. Porque si no pasas el tiempo en la palabra, siervo, tú puedes decir y hacer y ¿por qué no, Señor? Pero cuando tú meditas, entras en la presencia del Señor, pasas el tiempo en ayuno, oración, para recibir la revelación de la palabra, porque la palabra es lo que hace la acción, no tus hechos. Entonces, cuando viene esa palabra revelada a tu corazón, la creíste, le hablas a tu montaña, a tu enfermedad, lo que sea, a tus finanzas, y se tiene que mover. Si estás en tu chequera, está en rojo, háblale, rojo, yo te declaro que vas a estar negro. Háblale. Ay, pastor, ¿cómo? Ya, ¿te duele tu dedo? Ay, Señor, tú sabes que me está... No, dedo, a ti te hablo, ahora este dolor se va. Eso es comenzar exactamente lo que te está pasando. Háblale. A veces damos vueltas y Señor, tú sabes que ahí mi dedito me estaba empezando, ahora un poquito más y me sigue doliendo. Y no, háblale. Ahí es donde tú estás ejercitando tu fe, estás poniendo a trabajar tu fe. Entonces cuando estás meditando en la palabra y la revelación comienza a romper el entendimiento, comienza a cambiar tu entendimiento, las cosas van a comenzar a suceder. Pero tú tienes que examinar si estás haciendo eso y te dices, Señor, cada uno sabe cómo es tu lengua, ¿o no? Cada uno sabe, ¿o no? Algunos se dan cuenta. Pero cada uno de nosotros sé cómo yo reacciono, sé cómo yo hablo. Entonces tienen que haber decisiones. Entonces cuando tú comienzas a hacer esos cambios, hermanos, vas a comenzar a sembrar para cosechar. Pero Dios muchas veces no puede quebrantar su ley si tú estás hablando, maldiciendo, no creyendo y enojándote, criticando, haciendo, no querer hacer lo que Dios ha establecido en su palabra. Dios lo estableció, nos dijo lo que tenemos que hacer. Pero si no te da la gana y hay un problema serio contigo de que tú no conoces quién es Dios. Y que tal vez solamente tú lo has aceptado a Jesucristo de boca para afuera. Wow. Pero pastor, ya tengo 20 años en la iglesia. Ay, no. Pero ¿y por qué no actúas lo que dice la palabra de Dios? Tenemos que hacer una reevaluación en nuestro corazón. ¿Cómo está? Es una ley. Eso es lo que, hermanos, tenemos que pedirle a Dios. Porque así cuando cada uno hace su parte, todo va a ir cambiando. Tú vas a ver, hermanos, la mano de Dios comenzar a respaldarte. Pero Dios no va a hacer algo cuando tú estás con bla, 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 bla. Y muchas veces le pides, haces y esto y te cuesta acá. Hay problemas. Todos, siervos, somos humanos. Todos tenemos errores. Pero tenemos que entender, hermano, que cuando tú descubres cómo trabaja la ley de la fe, Dios ya la ha hecho. Él es un Dios de fe. ¿Me entiendes? ¿Ustedes cuántos creen que la electricidad recién ha sido creada la electricidad? No, la electricidad ya ha sido creada desde el principio. Pero no había quien la descubra. Si Abraham hubiera descubierto la electricidad, ellos hubieran disfrutado de la electricidad muchos años atrás. No es que Dios está creando cositas ahora. La tecnología, le ha dicho, va a haber esto, Él ya sabe, Él ya lo ha creado todo. Pero ahora solamente la gente lo está descubriendo. Y nosotros como hijos de Dios no estamos descubriendo lo más precioso que Cristo nos ha dado, la fe de Él. Para mover esas montañas. El problema es que tú no estás descubriendo el potencial que tiene tu fe. Entonces para eso tú tienes que comenzarlo a actuar, comenzarlo a decir, comenzarlo a meditar en la palabra. Métete en ayuno y en oración, métete una semana y decir, Señor, de aquí no voy a salir hasta que tú me reveles tu palabra. Así se cambia. Porque lo único que va a cambiar en nuestra mente y en nuestro corazón, siervo, es cuando venga esa palabra revelada, tú la creas en tu corazón
Y cuando tú la hables, ¡pum!, se va a manifestar. Pero tienes que saber de dónde sacar esa palabra, agarrarte de dónde. Pero es bien importante, siervos. Yo sé que muchos trabajan, no es fácil. Pero tiene que haber una decisión, siervos, de buscar un tiempo, una relación con Cristo. Búscame, dice la palabra de Dios. O sea, la decisión nuestra de nosotros buscarlo. ¿No ve? Sé que todos tenemos tiempo para buscarlo a Dios. Pero tiene que haber una disciplina de cada uno de nosotros de buscarlo a Él. Entonces, cuando tú lo buscas, meditas en la palabra, siervo, God, yo sé que Dios, cuando comiences a abrir tu boca, ¿me entiendes? No es que, ahora Dios, no es que Dios te está respaldando, sino que Dios ya lo que Él ha hecho se va a comenzar a manifestar. Amén. Entonces, eso es lo que yo pido, hermanos. Si tu hermano cayó, si tu hermano hizo lo que hizo, ve, ámalo, lánzale vida. Saben, en muchas iglesias cuando alguien cae o peca, lo que sea, los tienen ahí en una esquina, así. No, ustedes no. Pero ahí los tienen, sí. Y los apuntan. Ven esa parejita, cayeron en pecado. No estoy diciendo, no, Sabino, tranquilo. Pero sí, los ponen en esquinas así. Ay, no, yo he visto eso. Peca alguien, lo ponen enfrente al altar, delante de la gente, a confesar su pecado. ¿Cómo esa persona se va a volver a parar? Hay gente que no se puede parar por eso. Estamos haciendo lo correcto. No, hermanos. A esa persona tienes que llegarle al corazón. ¿Por qué ha hecho eso? ¿Ha habido algo que le ha llevado a hacer eso? Entonces, cuando tú te interesas por eso, vas a lograr ganarte a ese hermano y darle una palabra de vida, no de condenación. Y así es donde esa persona va a estar tan agradecida desde que Dios le ha dado una nueva oportunidad, que el hermano le ha dado una nueva oportunidad. Entonces, siervos, esta palabra que Dios me ha puesto muy claro anoche, es decisión, nada más. En otra, cuando veas, ¿qué decido decir? Pensá, primero medita. No te gustó, no, pero yo estoy decidiendo, me lo bendigo. No te miró, voy y lo abrazo. Voy, yo le hablo. ¿No? Tu decisión. No, que él venga y me hable primero. ¿No? Estamos esperando que él dé la primera. Entonces el otro está esperando lo mismo. Y entre los dos están ahí chispeándose cada domingo. ¿No? Entonces tú toma la acción. Ahora, si el hermano te acepta, gloria a Dios. Pero si no, tú hiciste lo correcto. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Démosles un fuerte aplauso. Amén. Entonces, siervos, vamos a seguir después viendo esto, lo de la fe, ¿no? Porque también un enemigo tremendo de la fe es la incredulidad y nos vamos a meter ahí. Y vamos a tratar ya de cesar este tiempo. ¿Me entiende? Pero hay otras cosas también que impiden y tenemos que aprenderlas. Pero ahora has aprendido algo precioso y espero que tú lo hagas de todo corazón. Amén. Piensa antes de hablar. Muerde tu lengua antes de hablar. Lo podemos hacer. Podemos controlar. Tú puedes más bien mandar vida a esa persona y no condenación. Amén. Pongámonos de pie, siervos. Gloria a Dios.